contexto de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Antes de empezar formalmente la actividad y darle la palabra a los ponentes de lujo que tenemos hoy, se la voy a dar a la señora Catarina Beckner, directora del ILDIS, de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, para saludar la actividad y para ponernos un poco en contexto. Adelante, Catarina. Muchas gracias, Anaís. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se puede escuchar? Muy bien. Entonces, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Me llamo Catarina Beckner. Desde febrero 2020, soy la directora de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela. La Fundación Friedrich Ebert es una fundación política alemana. Está relacionada con el Partido Socialdemócrata Alemán y está aquí en Venezuela desde el año 1973, más conocido bajo el nombre del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS. Nosotros de la Fundación Friedrich Ebert tratamos varios temas de la formación política, pero la justicia social es un tema central, no solo del Partido Socialdemócrata en Alemania, sino también de la Fundación Friedrich Ebert. Nuestro tema hoy son las políticas de tributación en América Latina. Eso es primeramente un tema económico y con Leonardo Vera tenemos hoy un economista destacado como ponente con nosotros. Pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con el tema de la justicia social. Tributaciones pueden generar ingresos de un Estado para hacer o invertir en política social. Igual del planeta, con una concentración del ingreso en los más ricos. Para socialdemócratas, el Estado tiene un papel distributivo. Creo que ya con esta declaración mucha gente en las Américas no está de acuerdo. Pero nosotros pensamos que una política de tributaciones puede ayudar a corregir la altísima concentración de riqueza en el continente. No es que en América Latina no existen sistemas de tributación, al contrario, han aumentado en años recientes, pero frecuentemente se trata de la IVA. La IVA son impuestos indirectos, también hay impuestos directos a la renta, a la riqueza, y el último es un tema muy, muy conflictivo en Alemania. Después de muchos años de socialdemócratas en el gobierno alemán, todavía no existen. Y con el nuevo gobierno que tenemos desde ayer, con la participación del Partido Liberal, no habrá. Impuestos deben pagar personas privadas individuales o personas jurídicas, empresas, y todo eso nos explicará, espero, y mucho mejor que yo pudiera, María Fernanda Valdés, la muy estimada colega de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia. Es bastante famosa, también fuera de Colombia, como experta en estos asuntos, y junto con su grupo de trabajo en Colombia fue reconocida como personaje del año por el diario colombiano El Espectador. Estamos muy honorados que te quedas con nosotros, María Fernanda. Y también estoy muy interesada en aprender también de ti un poco más sobre la situación actual en Colombia después de las protestas en contra de la reforma tributaria en la primavera de este año. ¿Qué importancia tiene este tema de tributaciones para Venezuela? ¿Se puede pensar como un camino para salir del sistema del rentismo que dominaba este país tanto tiempo? ¿Cómo será posible? ¿Es realista con este gobierno? ¿Hay propuestas de la oposición? Esas serían unas de mis preguntas al segundo ponente, Leonardo Vera, que ya había avisado
como ponente. Muchas gracias para la preparación y el acompañamiento de esta conferencia Zoom. Eso es nuestro último evento público de este año exigente. Y también gracias a estos que nos escuchan por su tiempo e interés. Y con estas palabras, le doy la palabra a Anaís. Muchas gracias por la atención. Gracias, Catarina. Bueno, creo que ya has puesto bastante en contexto por qué es importante hablar de tributación y qué significa eso para pensar América Latina y también el caso de Venezuela, ¿no? Ya lo avanzaste un poco, pero yo lo tengo que decir también, para mí es un gran gusto y un gran placer poder presentar hoy a María Fernanda Valdés, coordinadora del proyecto de tributación, de FES Tributación, de FES Colombia, economista, máster en desarrollo por Instituto de Holanda, doctora en economía por la Universidad Libre de Berlín. Y bueno, eso, su trabajo en la red de trabajo fiscal acaba de ser reconocido como personaje del año en Colombia, precisamente por sus contribuciones a una discusión que no ha sido nunca fácil en nuestra región, ¿no? Y bueno, habría que ver si la pandemia y todo lo que sacudió en términos económicos y fiscales para nuestros países ha cambiado un poco esa realidad o se mantiene estática o hacia dónde se perfila. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo te doy la bienvenida, te agradezco mucho por acompañarnos esta mañana y ayudarnos también un poco a Venezuela a conectarnos con la región y a conectarnos con esta discusión. Bienvenida, querida. Muchas gracias, Anaís, Catarina, Leonardo, bueno, y todos los colegas de la FES por esta invitación. Lo que yo quisiera hacer hoy es un pequeño abrebocas a la situación de la justicia fiscal en América Latina. Vamos a hacer aquí al ladito para que podamos ver un poco. Este tema de fiscal y tributario es fundamental en la región porque es un tema en que lo estamos haciendo bastante mal, ¿sí? Es un tema en que a medida que pasan los años como que uno no ve que haya mejoras en los países en este tema. Y a mí me gustaría empezar esta presentación hablando un poquito de cuáles son las funciones de los impuestos. Catarina habló un poquito de las funciones de los impuestos. A mí me gusta usar mucho esta memotecnia que usa la Tax Justice Network de Londres, que es las 4 R's. Las 4 R's de los impuestos. Los impuestos sirven en primer lugar para la primera R, que sería recaudar. Para muchos de nuestros gobiernos, esto es para lo único que sirven los impuestos, para recaudar algo de fondos para financiar proyectos e inversión, pero sin embargo no es lo único. Hay otra función muy importante que es la segunda R, que sería redistribuir. Ahí, y en eso me voy a basar en el resto de la presentación, la región lo hace bastante mal, en América Latina en general, en todos los países lo hacemos bastante mal. Recaudar también lo hacemos bastante mal, recaudamos bastante poco, comparado con la OECD, pero también comparado en buena parte con nuestro nivel de desarrollo. O sea, para el nivel de desarrollo de los países de América Latina deberíamos recaudar mucho más. La tercera R, que sería la reformulación de precios. Ustedes saben que uno puede usar los impuestos para desestimular ciertos sectores económicos y desestimular el consumo de ciertos bienes. Aquí está, por ejemplo, los impuestos verdes. Está también el tema de los impuestos saludables, entonces uno puede utilizar eso. América Latina tampoco usa mucho esto, nosotros no tenemos muchos impuestos verdes, tampoco tenemos muchos impuestos saludables, esto lo estamos subutilizando. Y por último, el tema de la representación, que sería como la cuarta R para lo que sirven los impuestos. Los impuestos es parte del pacto social entre la sociedad y los gobiernos. Y cuando no hay suficientes impuestos, tienden a existir sistemas democráticos muy frágiles. Sí, a mí me gusta a veces cuando oigo a la gente decir que le encantaría vivir en un país donde no se paguen impuestos, y yo siempre digo, no, no te encantaría vivir en un país donde no se paguen impuestos. En esos países, y los conocemos bastante bien, hay una tendencia a tener sistemas democráticos muy frágiles y muy problemáticos. Entonces, de esas 4 R's, ya les dije que todos en América Latina, digamos, no utilizamos ninguna de estas 4 R bastante bien, pero me voy a enfocar en la que utilizamos según mi concepto peor, que es la de redistribuir. Aquí voy a mostrarles una gráfica, seguramente muchos de ustedes conocen, Leonardo seguramente lo conoce bastante bien, donde se compara Europa y América Latina antes del sistema fiscal y después del sistema fiscal, su desigualdad antes y después del sistema fiscal. Y aquí, ¿qué podemos ver a mano derecha?
antes del sistema de política fiscal, la desigualdad entre Europa y América Latina es bastante parecida, ¿sí? Es bastante similar. Europa es un poco más baja, pero no es sustancialmente diferente. En cambio, la verdadera diferencia de desigualdad entre América Latina y Europa la vemos es al lado izquierdo, es después de que llega la política fiscal, que en Europa, luego de que entra la política fiscal, se logra reducir el Gini, es decir, se logra reducir la desigualdad, mientras que en América Latina se mantiene prácticamente igual. Entonces, esto explica bastante bien que el problema de la desigualdad en América Latina es fundamentalmente un problema fiscal. Y con esto me gustaría ir a esta próxima gráfica, donde nos muestra una característica de este tipo de desigualdad que tenemos en América Latina y por qué el tema de los impuestos es tan importante. Nosotros tenemos una desigualdad muy particular que está caracterizada por una acumulación de ingreso y también riqueza, aunque este gráfico solamente muestra ingreso, muy alto en el 1% de la población. Es más, podemos ver, voy a acercar un poquito esta gráfica, que los países que más acumulan ingreso en el 1% de la población, prácticamente todos, con un par de excepciones, son latinoamericanos, ¿sí? Brasil y México, los líderes de la acumulación, donde el 1% más rico acumula casi el 25% de todo el Producto Interno Bruto de un año. Entonces, esta es una característica, y aquí está Chile, Colombia, lastimosamente no aparecen los informes, no sé, ahora de pronto Leonardo nos contará si hay este tipo de estudios para Venezuela, pero estoy segura que si lo hay, vamos a encontrar una situación muy parecida. Entonces tenemos un tipo de desigualdad muy particular que se caracteriza por una concentración altísima del ingreso y de la riqueza, que hace que los ricos latinoamericanos, en términos comparativos, sean los ricos más ricos del mundo, ¿sí? Y esta es una situación muy particular que además, y con esto les muestro esta otra gráfica, no cambia a medida que pasan los años. Voy a acercarla un poco para que la puedan ver. Los punticos amarillos es América Latina y es la concentración promedio del 1% más rico, y vemos que efectivamente es la región que más tiene concentración en ese 1% más rico, pero lo que quería mostrar con esta gráfica es que la situación no cambia, es decir, no se ven cambios sustanciales, no se ve una mejora, incluso se ve una breve desmejora al final de los años, y esto nos lleva a concluir algo que es un poco controversial y que vale la pena comentarlo y pronto discutirlo, y es que nuestros gobiernos en América Latina, de izquierda o de derecha o de la tendencia que sea, no ha hecho nada para cambiar esta situación. ¿Sí? A la gente le cuesta mucho malestar, le genera mucho malestar que uno diga esto, pero es una cruda realidad de que nuestros gobiernos no han querido cambiar esta situación. ¿Y por qué? Y cuando uno se pone a decir, bueno, ¿por qué no la han querido cambiar? Pues las razones parecen bastante obvias, ¿sí? Lo primero es que cambiar esa situación genera un desgaste político enorme, que ningún gobierno quiere meterse en esa pelea, digamos, con las élites, porque esto implica una pelea, o al menos una discusión profunda con las élites y con el tema de la redistribución, y mucha gente no quiere meterse en ese desgaste político. Hay otra razón que también y cobra mucha relevancia en nuestros países, sobre todo en Venezuela, en Colombia también, y es que hemos tenido otras fuentes de ingreso que hace que meterse en esa pelea política no valga la pena. Tenemos y hemos tenido periodos de boom de commodities hace poco, y eso ha hecho que los gobiernos digan, ¿para qué me voy a meter en ese problema político si tengo fuentes que vienen de los precios del petróleo altos y con eso podría financiar, digamos, gasto social y no necesito meterme en problemas pues, políticos? Hay otra razón que tiene también mucha justificación y es el miedo a la fuga de capital. Hace poco tuvimos los resultados de esta investigación de los Pandora Papers, donde nos mostró que en efecto hay buena cantidad de gente que tiene, hay buena parte de la riqueza financiera de América Latina está escondida en guaridas fiscales. Esto quedó completamente evidente, incluso aquí les doy una cifra, del 22 al 27% del total de la riqueza financiera de América Latina se encuentra fuera de la región. Y esto es verdad, y esto ha sido así, y esto se evidencia sobre todo después de la crisis de los 80,
de la crisis de la deuda de América Latina, donde la gente empezó a usar este tipo de guaridas fiscales para sacar su dinero. Entonces, esa sería como una tercera razón por la que estas cosas no pasan. Y esto viene justificado porque tenemos unos sistemas tributarios muy deficientes en América Latina, en la mayoría de los países. Yo diría que en todos los países. Yo no conozco pues un caso como muy ejemplar en América Latina en este tema, pero también tenemos un sistema internacional que es bastante laxo y bastante permisivo con este tipo de fuga de capital. Aquí les quería mostrar un trabajo que hacemos desde la FES, bueno, que apoyamos desde la FES, que es el trabajo de ICRIT. ICRIT es una reunión, es una comisión independiente, se llama así, es un poco difícil de pronunciar, pero lo que quiere decir es la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Es un grupo de personas muy expertas de alto nivel. Aquí está, por ejemplo, de Colombia, está José Antonio Campo, que es el presidente, pero está Piketty, está Gabriel Zuckman y varios de este tipo de economistas, está también Magdalena Sepúlveda, bueno, Ricardo Marnes, de aquí de la región hay varios, y es un grupo de alto nivel donde se sientan a analizar cómo reformar la Fiscalía Internacional Corporativa. Y ellos lo primero que hacen es esta declaratoria, esto lo hicieron apenas se formaron, la FES apoya este proceso, ¿sí? Nosotros estamos ahí apoyándolos desde sus inicios, y ellos lo que muestran es cómo tenemos un sistema tributario internacional completamente obsoleto, que viene de la Liga de las Naciones, incluso antes de que se formaran las Naciones Unidas, pensado para una realidad completamente diferente. Entonces, un sistema que no funciona y que definitivamente se tiene que reformar si quisiéramos tener una fiscalidad más justa a nivel internacional, pero también nacional, porque con esta situación internacional es muy difícil hacer reformas tributarias nacionales sin que esté siempre presente el miedo de la fuga de capitales. Bueno, ya un poquito para terminar, hablemos de la situación que tenemos en este momento en el mundo. Pues digamos que a todos los desafíos que siempre teníamos en América Latina, teníamos, por ejemplo, el desafío de cómo hacer para financiar los ODS. Ese era un desafío del que se hablaba en el 2019, a principios del 2020, que ya pues, digamos que llegó el tema del COVID y supera con creces toda esta situación, pero la situación no se ha superado. Es decir, todavía tenemos que pensar cómo financiar los ODS, todavía tenemos que pensar cómo vamos a financiar la gran catástrofe climática que se viene, y a eso hay que aumentarle todo lo que pasó con el COVID, que nos llevó a situaciones de deuda en América Latina bastante dramáticas, 53% en promedio, que no parece muy grave, pero hay países que sí tienen una situación bastante grave, está el caso de Argentina, Brasil, que llegan a niveles bastante altos, Venezuela también. Yo ahorita, antes de que empezáramos esta conferencia, le comentaba a Leonardo que ya en estos datos de la OSD y de la CEPAL ya no aparece Venezuela, lastimosamente, entonces no tenemos cómo compararlo, pero estoy seguro que Venezuela pues supera estos niveles de deuda que vemos aquí para el resto de América Latina. Entonces tenemos un nuevo desafío y viene la gran pregunta, que es ¿quién va a pagar por todo esto? ¿Quién va a pagar por los desafíos viejos del cambio climático, de las ODS y de nuestro desarrollo? ¿Y quién va a pagar por el nuevo cheque de todo este costo fiscal que ha implicado la pandemia? Entonces viene el tema tributario con más fuerza que nunca. Aquí hay una situación particular que hemos vivido en Colombia, que es que el tema ya llegó, ¿sí? El tema de quién va a pagar el cheque ya llegó y generó una movilización enorme, la movilización más grande y más generalizada que hayamos vivido aquí en Colombia, y de cierta forma también más violenta que hemos vivido aquí en Colombia a raíz de esta pregunta. En el mundo también se ven estos temas. Catarina lo mencionaba un poco al principio, en Alemania el tema de los impuestos a la riqueza también ha surgido, y el tema de quién va a pagar este costo del COVID también ha surgido, y creo que en todos los países de cierta manera, seguramente en Venezuela también. Entonces con eso me gustaría cerrar hablando un poco como de este gran desafío que tenemos, de tener que empezar a pensar en quién va a pagar y efectivamente en reformas tributarias que ayuden a que no sean los más débiles y los que más se han afectado por esta situación, y los que más se van a afectar por esa situación los que terminen pagando. Y con esto pues cierro dándoles a ustedes las gracias.
Gracias, María Fernanda. Bueno, hacías referencia, hiciste un par de referencias al caso de Venezuela y revisando uno de tus trabajos del año 2017, un poco para poner en contexto, antes de presentar formalmente a Leonardo, parecía que cuando se hacía el balance a 2014, que es el último año del candidato, Venezuela era uno de los países que más había aumentado su recaudación de impuestos, pero también está planteado en ese trabajo que eso es engañoso porque está asociado al boom de las materias primas y a un tipo de impuesto que solo financia el gasto, ¿no? Con eso de contexto quisiera entonces darle la bienvenida a Leonardo Vera, también economista de la Universidad Central, también máster en Economía en la Universidad de Roosevelt, es profesor titular de la Cátedra de Macroeconomía de la Escuela de Economía y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, experto en macroeconomía y desarrollo y gran amigo de la casa. Bienvenido, Leonardo. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Anaís, y gracias, por supuesto, a la Fundación por la invitación a discutir este tema que seguirá siendo, sin duda alguna, mucho más importante en la medida que salgamos de la emergencia motivada por la pandemia. Y gracias, por supuesto, a María Fernanda por darle este contexto tan interesante a la discusión de hoy sobre tributación en la región y particularmente en el caso de Venezuela, que es el caso del cual yo voy a tratar de hablar un poco hoy. A pesar de ser un caso complejo y de haber traído yo aquí una cantidad de láminas, voy a tratar de imitar a María Fernanda en el sentido de ser lo más breve posible. Me gustó mucho la forma en cómo ella sintetizó una gran cantidad de desafíos que tenemos por delante a nivel de la región. Yo no creo que tenga tanto éxito, pues no tengo esa capacidad. Me voy a apoyar más bien en la tecnología vieja, que es una presentación que tengo aquí, un poco para recordar cuáles serían las 4 R's, ¿verdad? Desde mi perspectiva, también tengo así como 4 R's, ¿no? De qué cosas o cuáles son los atributos que tienen los impuestos. Primero, es la fórmula clásica que tienen los estados nacionales para entregar bienes públicos y salario social, eso que llamamos entre comillas salario social. En segundo lugar, esa es una fuente estable de recursos para financiar las responsabilidades del Estado frente a la sociedad. Es decir, que sean una fuente estable es muy importante. En tercer lugar, no sirven solamente para recaudar y para dar servicios y reasignar recursos, ¿verdad?, a través del sistema de precios, sino además, como bien lo dijo María Fernanda, constituyen una herramienta para mejorar la equidad. Y en cuarto lugar, creo que también a esto se refería María Fernanda con las 4 R, los impuestos fortalecen la ciudadanía a través de este contrato social entre el Estado y el ciudadano. Así que bueno, tenemos una plena coincidencia con respecto a cuál es la filosofía que está detrás de la tributación. Es importante que la gente las conozca. Bueno, a nivel de la región voy a hacer una rápida vuelo panorámico de qué nos pasó en la región, sobre todo antes y después de la pandemia. Poco antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, todos nuestros países, casi todos nuestros países estaban en una posición fiscal deficitaria, algunos mucho más que otros. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es el caso que nos ocupa ahora en esta segunda parte, estamos hablando de un déficit fiscal por encima de los 15 puntos del PIB ya para el año 2018 y casi 20 años crónicos de experiencias o registros crónicos de cuentas deficitarias en la esfera fiscal. Pero como vemos también en la región, pues la pandemia nos encontró en una situación de déficit fiscal en casi todos los países, obviamente con una gran heterogeneidad, y la pandemia nos empezó a exigir un enorme esfuerzo fiscal. De hecho, en la gráfica que tienen a la izquierda es un poco lo que se anunció. Esta es una recopilación que hace la gente del FMI de los anuncios iniciales de los gobiernos en la región sobre los paquetes que iban a tratar de utilizar para mitigar los efectos de la pandemia. Mayormente medidas dirigidas a sostener los ingresos de los hogares y a sostener o evitar la quiebra de empresas. Y ven ustedes como países como Perú, Brasil y Chile sobresalen por lo enorme de sus anuncios, ¿no? Pero en realidad no todo lo que se anunció se materializó. Los países que más materializaron, de acuerdo a Naciones Unidas, que más materializaron medidas de apoyo
o medidas de estímulo, esfuerzos de estímulo, fueron Brasil, Perú, Chile, Argentina, Colombia en cierto sentido, y México muy atrás. Entre los grandes, México muy atrás. Por cierto que esto le trajo una gran cantidad de críticas al gobierno mexicano, su falta de interés en utilizar medidas de estímulo para tratar de enfrentar el tema de la pandemia. Bueno, con la pandemia en la región tuvimos una caída bastante notable en la tributación. La recaudación de impuestos cayó, según el Banco Interamericano de Desarrollo, 25% en el año 2020. Y el gasto, por el otro lado, el gasto fiscal, por el contrario, aumentó en aproximadamente 3,5 puntos del PIB. ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos buscaban justamente atender con políticas el tema de mitigar los efectos sobre los ingresos de los hogares, sobre las firmas y sobre el empleo. Así que el déficit fiscal promedio aumentó en la región, aproximadamente se cree que es 9 puntos del PIB a nivel de la región en el año 2020, muy por encima de los niveles previos a la crisis, que eran alrededor de 3%. Así que tenemos un incremento muy significativo en el déficit fiscal en la región, y las proyecciones, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, sugieren que la deuda promedio podría haber ascendido o pudiera estar ascendiendo ya para el año que viene a casi 80 puntos del PIB, cuando en los niveles que teníamos antes de la pandemia era de 58 puntos del PIB. En esencia, ¿cuál es el mensaje? Entonces, el mensaje es: la tributación cayó enormemente, el gasto se elevó irremediablemente en países que tenían una posición fiscal ya ciertamente vulnerable y que han debido recurrir al endeudamiento para tratar de cubrir esa brecha. Gran parte de este endeudamiento es endeudamiento con multilaterales, sobre todo los países pequeños de la región de América Latina y el Caribe. Piensen en los países del Caribe como países pequeños. Ellos dependen esencialmente de deuda multilateral. Se han llenado de deuda multilateral. Este va a ser un gran tema de política pública internacional en el futuro. Es decir, países altamente endeudados con los entes multilaterales y impedidos en algunas circunstancias de poder repagar. Y por lo tanto esto pone en el tapete la necesidad de reestructurar contra multilaterales, algo que no habíamos visto en el pasado en estos temas de deuda pública externa. Bien, la tributación en la región, esto seguramente muchos de ustedes lo saben, está por debajo, la presión tributaria por debajo de los niveles de países desarrollados. Yo esto no lo critico mucho. Países con niveles de ingreso y niveles de desarrollo más bajos que los países de la OECD obviamente van a tener una presión tributaria menor. Lo que sí remarco es que la presión tributaria aumentó significativamente en América Latina entre el año 90 y el año 2019, antes de la pandemia. Casi 7 puntos de PIB aumentó la presión tributaria, y hoy día alrededor de 22, 23 puntos del PIB es lo que corresponde a esa presión tributaria. Tenemos una diferencia de 10 puntos del PIB con los países de la OECD. Pero al interior de la región las diferencias son muy notables. Países que tienen una presión tributaria muy grande como Brasil, Uruguay o Argentina, y países que tienen una presión tributaria muy baja, incluso dentro de los países de tamaño grande o mediano, América Latina, como Perú y México, ahí encontramos presiones tributarias relativamente bajas. Y las más bajas están en Paraguay, en República Dominicana, Guatemala, con presiones tributarias de 13 puntos del PIB. Venezuela está hoy día más o menos ahí, como voy a tratar de mostrarles más adelante, a pesar de toda la deficiencia y la ausencia de cifras oficiales. Lo que creemos es que Venezuela está a nivel de una presión tributaria de 13 puntos del PIB. Es decir, en el más bajo nivel a nivel de la región actualmente. La recaudación está mejorando en la medida en que las economías de la región están recuperándose. Ese es el caso de América del Sur y el caso también de los países de Centroamérica. La recuperación no es a la misma velocidad a la que nos tocó registrar la caída de la recaudación,
pero ciertamente esto lo que demuestra es que la recaudación se mueve con el ciclo económico y que por lo tanto hay un tema de crecimiento económico detrás de la recuperación tributaria que es importante tener en cuenta a la hora de hacer o pensar reformas fiscales. De hecho, lo que pareciera es que habiendo tanta heterogeneidad al interior de la región, hay algunos países que podrían solventar la recuperación de su recaudación tributaria simplemente estimulando el crecimiento, porque ya tienen una presión fiscal, una presión tributaria relativamente elevada, en tanto que hay países que requerirían, por la muy baja presión tributaria, por las muy bajas alícuotas o por las muy estrechas bases, ¿verdad? Requerirían más bien de discutir o precisar reformas tributarias en el futuro. Por supuesto, pensando de que estas se discutan y se materialicen más bien en la recuperación y no en aquellas economías en donde todavía hay estancamiento. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido sobre reformas tributarias en la región es de que esto es mejor pensarlo y materializarlo en la fase de recuperación que durante la crisis económica. Estas reformas deben ser digeribles política y socialmente y deben mostrar claramente su sesgo progresivo. Yo aquí pongo el ejemplo más reciente. Ecuador está pasando una reforma tributaria de naturaleza muy progresiva, después de haber visto meses atrás el ejemplo de Colombia, de una reforma súper ambiciosa, que tenía algunos elementos progresivos, pero también tenía algunos elementos regresivos. Entonces, el aprendizaje que han hecho los policymakers en Ecuador es hagamos una reforma tributaria no tan ambiciosa, pero con un sesgo definitivamente muy progresivo. Y de eso podemos discutirlo quizás un poquito más, porque es quizás uno de los casos de reforma tributaria más recientes que hemos visto en la región y pudiera servir de ejemplo para posteriores reformas tributarias. Bueno, esencialmente, ¿cuál es, ya pasando al caso venezolano, cuál diría yo que es o son las características fundamentales de la situación tributaria que atraviesa Venezuela? Bueno, lo primero que hay que decir es que no podemos hacer un buen diagnóstico porque no hay buena información. Hay un secuestro institucional que ha dejado al país sin información oficial de presupuesto, de gestión fiscal, de información tributaria consolidada. Por lo tanto, mucho de lo que podemos decir es basado en intuiciones, en estimaciones que hacen algunas agencias, tanques de pensamiento o organizaciones de la sociedad civil y por lo tanto la precisión de nuestras observaciones no puede ser excelente porque tenemos obviamente estamos haciendo una observación imprecisa de lo que está pasando en la realidad. Pero podríamos en términos generales decir que hay una caída estrepitosa de la recaudación, fundamentalmente por tres razones, no son las únicas, pero sí las más importantes. La recaudación ha caído notablemente por la debacle del sector petrolero. Recordemos que Venezuela tiene hoy ingresos petroleros que son apenas el 10% de los que tenía 9 años atrás o una década atrás. En segundo lugar, la prolongada depresión económica que ha sufrido Venezuela, que ha achicado tremendamente la economía. La economía hoy día es el 22% de lo que era 7 años atrás. Eso obviamente tiene un efecto nocivo sobre la recaudación fiscal. Y en tercer lugar, la hiperinflación. ¿Por qué la hiperinflación? Porque la hiperinflación empobreció masivamente al país. Es el factor que más ha contribuido al empobrecimiento de la economía venezolana, y el empobrecimiento evidentemente va en contra, ¿verdad?, de una recaudación, de la recaudación tributaria, aun cuando hay que reconocer que en Venezuela nunca hubo un sesgo de equidad en la recaudación tributaria y por lo tanto empobrecerse no debería tener un efecto tan grande en la recaudación. Sin embargo, la magnitud del empobrecimiento es tan grande que definitivamente ha incidido.
Bueno, todo lo anterior ha cambiado además radicalmente la estructura de los impuestos en Venezuela. Como bien se dijo en la introducción, Venezuela está dejando de ser un país rentista o dependiente de la renta petrolera en la medida de que el mismo sector de hidrocarburos, de los hidrocarburos, es un sector que está en gravísimos problemas, en una grave crisis. Por no tener un sólido sistema de salud, Venezuela además empleó una política pública de encerrar a la gente durante la pandemia, afectando gravemente la actividad económica y la recaudación. Pero además, sucede que en Venezuela hay una dinámica creciente de informalidad en la economía. La economía informal o la informalidad es el sector más dinámico de la economía, el cuentapropismo, y eso diluye enormemente la base impositiva. Y para rematar, las acciones tributarias que se han tomado un poco antes y durante la pandemia, a nuestro juicio, han sido mal concebidas. Bajan los impuestos directos y suben los impuestos indirectos. Para lidiar además con la crisis fiscal, se recurrió al tema, al impuesto inflacionario, y obviamente eso ha generado un círculo vicioso de empobrecimiento, menos recaudación y más dependencia del impuesto inflacionario. Bien, les decía que obviamente la catástrofe o la debacle del sector petrolero tiene una fuerte incidencia en los ingresos fiscales en Venezuela, habiendo sido PDVSA y el sector de los hidrocarburos el principal contribuyente corporativo en materia tributaria a través del impuesto sobre la renta, pero ustedes pueden ver que esto es un fenómeno que Venezuela viene experimentando desde hace por lo menos 2 o 3 décadas atrás. La importancia de los ingresos fiscales de origen petrolero con respecto a los ingresos corrientes totales de la administración pública han venido decayendo. Por lo tanto, la catástrofe o la debacle, que es más bien reciente, del sector de los hidrocarburos, lo que ha venido es a consolidar un proceso que ya se venía dando desde años atrás. Por lo tanto, por eso es que venimos hablando de hace muchos años del ocaso del rentismo, porque efectivamente la presencia del petróleo en la fiscalidad ha venido reduciéndose. De hecho, el impuesto sobre la renta de origen petrolero con respecto al impuesto sobre la renta total también ha venido decayendo en las últimas 3 décadas, y esa es una realidad que también hay que reportar, que es importante. Todo esto lo que nos está diciendo es que el país no puede seguir apalancándose en un modelo que ha sido catalogado por muchos economistas en Venezuela como un modelo rentista. Pero encima de todo esto, lo más reciente ha sido pues la caída enorme de la producción de petróleo de Venezuela. Venezuela, que en el año 2016 estaba produciendo alrededor de 2.300.000 barriles, pues ya en muy poco tiempo, apenas en 3 o 4 años, redujo su producción a 500.000-600.000 barriles diarios, es decir, casi que una quinta parte de lo que producía 5 o 6 años atrás. Eso entonces es lo que profundiza, o ese es el signo más importante de la debacle del sector petrolero en Venezuela. No vamos a discutir las razones que explican esta debacle, sin duda alguna las sanciones sobre la industria petrolera que ocurren en el año 2019 inciden enormemente en esto, no son el único elemento, mucho menos son el origen o la fuente de la debacle de la industria, pero han sido sin duda alguna un factor también importante para explicar la debacle. Y esta caída enorme en la producción y en las exportaciones, pues provocaron una caída enorme en los ingresos petroleros, y al provocar esa caída enorme en los ingresos petroleros, noten ustedes que los ingresos petroleros ya hacia el año 2020 estaban en unos 7.900, unos 8.000 millones de dólares, cuando llegaron a ser 93.000 millones de dólares, por ejemplo, en el año 2012. Es decir, a menos del 10% hoy día de lo que llegaron a ser 9 años atrás. Eso ha tenido un impacto tremendo en la rentabilidad de la industria petrolera, que hoy día no está pagando impuestos sobre la renta, y que por lo tanto ha tenido que depender solamente en la transferencia de la regalía
o que ha hecho al Estado dependiente solamente de la transferencia de este royalty o esta regalía petrolera antiquísima que se cobra en Venezuela, es esencialmente el aporte fiscal que está haciendo la industria petrolera al sector público hoy día. Bueno, les dije que la debacle del sector petrolero es una explicación de por qué ha caído abruptamente la tributación. La otra es la caída de la actividad económica. Venezuela, como ustedes saben, ha sufrido una depresión económica no vista en ningún país de América Latina, desde que tenemos datos o historia económica con datos, una caída que estimamos del 70% del Producto Interno Bruto en 7 años, que ha reducido el tamaño de la economía a un 22% de lo que era en el año 2013. Y el tercer elemento es la hiperinflación. Como les dije, la hiperinflación o estas inflaciones altísimas tienen un efecto dramático, empobrecedor sobre la población. Venezuela es un país que tiene o tuvo, ya está saliendo de este proceso, 4 años de hiperinflación, y eso pues llevó a estas cifras de pobreza que muchos de nosotros ya conocemos, revelados por ENCOVI, por el estudio ENCOVI, pobrezas por encima de, pobreza de ingresos por encima del 90%. Pues eso obviamente conspira contra la posibilidad de cualquier buen sistema tributario. Bueno, la consecuencia de este empobrecimiento es que la clase media en Venezuela se ha reducido. En el año 2010 se calculaba que la clase media era alrededor del 62% en Venezuela. Hoy es apenas un 10-15% de la población, según reporta el Observatorio Venezolano de Finanzas. El poder adquisitivo se ha desplomado y obviamente esto es parte de esta crisis de empobrecimiento que ha tenido el país. Bueno, les decía que no hay muchos datos, no hay mucha información. De vez en cuando el CENIAT publica alguna información sobre recaudación tributaria interna. Estos son tributos internos no petroleros. Ustedes pueden ver cómo de unos niveles de incluso 9, 10 puntos del PIB que llegó a tener Venezuela a mediados del 2000, 2005, 2010, hoy en día estamos entre 1.5 y 2 puntos del PIB en materia de recaudación interna, es decir, en niveles bajísimos de recaudación interna. Bueno, es importante saber que todo esto ha traído, pues, obviamente, un cambio en la estructura tributaria del país. El impuesto sobre la renta, como ya les dije, de la actividad petrolera ha desaparecido. Por lo tanto, la regalía es el único aporte que hace la industria al fisco, y hay quienes piensan incluso que la regalía no es propiamente un impuesto, pero esa es una discusión en la que no vamos a entrar ahorita. Y el IVA incluso y la recaudación tributaria interna, impuestos sobre la renta a personas naturales o a corporaciones distintas al sector petrolero, que junto con el IVA nos llevaba a una recaudación de 10 puntos del PIB. Eso hoy día, pues como ya lo vimos, no llega a ni siquiera a 2 puntos del PIB. Bueno, otro de los grandes problemas que tenemos es que Venezuela se ha hecho una economía más informal. Estos son unos cálculos que hace la Universidad Católica sobre la informalidad en Venezuela. El empleo formal en el año 2015, que era algo así como el 51%, hoy el día es solo el 15.5% según los datos de ENCOVI. Y esto es un problema importante con el que va a tener que lidiar Venezuela y algunos países de la región también. La presencia creciente de la informalidad y cómo hacer partícipes a todos estos actores económicos que contribuyen al desenvolvimiento y el desarrollo de la sociedad, de ese contrato social del que hablaba María Fernanda, significa o que se traduce en la tributación. Entonces, este es el sector más dinámico de la economía venezolana hoy día: el cuentapropismo, el emprendimiento, las muy pequeñas empresas informales, y sobre esto hay que pensar. El otro tema es que es una economía
que debido a todo este proceso de hiperinflación se ha ido dolarizando muy rápidamente. Y la dolarización genera otro problema para el sistema tributario, sobre todo si el sistema tributario no está preparado para estos cambios en el sistema monetario y en los medios de pago. Y ese es el caso de Venezuela. La administración tributaria no se ha preparado para adaptarse a estos importantes cambios, porque estos cambios han sido de alguna manera tácitamente aceptados por quienes gestionan la política pública, pero no formalizados. Entonces tenemos una economía cada vez más dolarizada, donde no sabemos si todo esto que se factura en dólares, y estamos hablando de que, por ejemplo, el sector construcción, que es lo que tenemos en esta lámina, 75% de sus transacciones hoy día se están haciendo en dólares. ¿Cómo se factura esto? No lo sabemos. No tenemos una administración tributaria preparada para esto aún. Y mientras tanto, pues también el efectivo que está circulando en dólares en Venezuela cada vez más grande que incluso la liquidez monetaria en bolívares. Venezuela es un país que se está desmonetizando en bolívares y se está monetizando en dólares. Bueno, ya para tocar estos últimos puntos que ha hecho, por ejemplo, la administración presente en Venezuela en materia tributaria, sobre todo durante el periodo que se ha llamado la emergencia económica, que contempla parte de la pandemia. Bueno, instrumentar un impuesto a las grandes transacciones financieras. En principio era un impuesto de 1 o 2%, sumamente alto. Eso fue reducido en el año 2020 durante la pandemia a 0.05. El aumento de la alícuota del IVA de 12 a 16%, anunciado para ciertos productos de consumo suntuario, pero luego aplicado según Gaceta Oficial a todos los bienes y servicios. Más adelante. Es decir, que estamos trabajando durante y pospandemia con un IVA que es 4 puntos por encima del que había prepandemia. Una alícuota adicional y sobretasa 25% sobre ese IVA para compras y pagos de bienes y servicios en divisas extranjeras. Bueno señalar que ya propiamente contra el COVID se tomaron una cantidad de medidas que se orientaban a diferir el pago de algunos tributos y se mantuvieron ciertas ayudas monetarias a las familias a través del sistema Patria. Se anunció además el pago de la nómina empresarial de ciertas empresas por un lapso de 6 meses, pero se desconoce cuál es el verdadero impacto de estas medidas por falta de información oficial. De hecho, esta última de las medidas, el pago de la nómina empresarial, es una cosa que apenas se comenzó a hacer y después se abandonó. Es decir, que muy probablemente muchas de estas medidas tuvieron muy poco impacto. En agosto del 2020 se cambia el régimen temporal de pago anticipado del IVA y del impuesto sobre la renta, que se estaba haciendo semanalmente. Una gran cantidad de problemas generaba esto para las empresas. Eso se pasó ahora a un régimen quincenal. Y quizás dentro de lo más importante, la exoneración de pago de impuestos sobre la renta a Petróleos de Venezuela, a las empresas filiales y a las empresas mixtas domiciliadas o no domiciliadas, que se hizo en enero de 2020. Les advierto que este era el impuesto directo más importante que existía en Venezuela, y esta exoneración se hace justamente entrando a Venezuela la pandemia. La exoneración también del pago de impuesto valor agregado, impuesto de importación y tasa por determinación de régimen aduanero a una gran cantidad de productos importados, que se hace en junio de 2020 y que ha sido la gran queja del sector industrial, porque, bueno, un sector industrial ya lastimado que está trabajando el 20% de su capacidad instalada y además tiene que competir con importaciones que vienen sin IVA, sin tasas, obviamente está condenado a la muerte, ¿no? La otra gran novedad que reportar en materia tributaria es esto de las zonas económicas especiales, que es un proyecto de ley que está a punto de aprobarse a nivel de la Asamblea Nacional, que contempla, entre otras cosas, estímulos tributarios, devolución total o parcial del IVA y del impuesto sobre la renta hasta por 10 años, con exoneraciones de regímenes legales aplicables para la importación y para la exportación. Y
todo esto además en un marco de muchísima discrecionalidad, porque todos estos proyectos serían aprobados a nivel de la Vicepresidencia de la República, no por una oficina independiente especial, y cada convenio de inversión estaría regido por facilidades o incentivos específicos. Eso significa que quien más jalona, más obtiene. Entonces se presta un lobby difícil de manejar, ¿no? Eso está entonces planteado, esto de la ley de zonas económicas especiales. De hecho, ya unos primeros intentos ya los estamos viendo con la instalación de estos casinos en varias regiones del país. Y es muy preocupante que esta actividad de los casinos pues no esté sometida justamente a impuestos, que es justamente una de las fórmulas a través de las cuales los estados buscan como que devolverle a la sociedad el lucro que se genera en este tipo de actividades. Bueno, la situación además del sector público, de la crisis fiscal en Venezuela, la pueden ver ahí, pues, déficit fiscal crónico desde hace muchos años, con resultados financieros deficitarios que han venido, por cierto, bajando desde el año 2017 para acá. El déficit ha estado bajando y la razón por la cual el déficit ha estado bajando es que los gastos han estado cortándose tremendamente, y eso explica la crisis de servicios públicos que tenemos en el país. En esencia, ¿verdad? En Venezuela el gasto público se está financiando a través de tributos petroleros, de los cuales ya el impuesto sobre la renta no aporta nada, los no petroleros, de los cuales IVA, aduana y impuestos sobre la renta apenas aportan 2 puntos del PIB, los otros no tributarios que ya prácticamente están ausentes, algo de deuda pública interna y el resto con la asistencia financiera del Banco Central de Venezuela. Es decir, la compra de pagarés que hace el Banco Central de Venezuela, PDVSA, y PDVSA distribuye gastos a través de otros entes públicos. Recordemos que en Venezuela no hay ley de presupuesto y por lo tanto la discrecionalidad de gastar estos recursos en la forma en que quiera el Ejecutivo es completa. Así que nos enfrentamos, les prometo que creo que esta es la penúltima lámina, esta y una más. Venezuela entonces tiene un grave problema de finanzas públicas, no se conoce presupuesto, hay opacidad en las fuentes de ingresos y gastos, y la administración tributaria está realmente en una situación crítica también. La dependencia de los ingresos petroleros ha disminuido drásticamente, la tributación directa está apagada. Estamos frente a una economía además dolarizada y con una creciente informalidad que requiere una respuesta desde el punto de vista de la administración tributaria que aún no tenemos. Los ingresos no tributarios han sido transitorios, volátiles, hoy día prácticamente han desaparecido y nunca tuvieron efectos distributivos. Lo que ha quedado es el financiamiento monetario, eso que llamamos el impuesto inflacionario, que termina siendo inequitativo y empobrecedor. Y obviamente la reconstrucción del país, que es algo en lo que los venezolanos estamos comenzando a pensar, pues va a exigir una reconstrucción de las finanzas públicas y ahí hay que hacer obviamente un gran debate. Bueno, entre las cosas que hay que hacer, hay que desacoplar el comportamiento de la recaudación tributaria a la volatilidad de los ingresos de origen petrolero. Esto no soy ni cercanamente el primero en decirlo. Para solventar el dilema entre estímulos y recaudación en el sector de hidrocarburos, habría que avanzar hacia un esquema tributario más bien diferenciado, basado en la rentabilidad de los proyectos. Saben, esta típica discusión que hay en Venezuela de que, bueno, yo necesito grandes inversiones para rescatar el sector hidrocarburos, entonces tengo que ceder tributariamente para que ellas ocurran, o los fiscalistas que dicen, no, yo necesito más bien al sector hidrocarburos para recaudar y debo tener entonces muchos impuestos y por lo tanto los otros dirían, pero entonces no vas a tener las inversiones. Bueno, ese dilema puede ser solventado si nosotros vamos a un esquema tributario diferenciado basado en la rentabilidad de los proyectos. Recuperar la tributación en el ámbito de los impuestos progresivos, es decir, en el impuesto sobre la renta y en los impuestos patrimoniales. Por cierto, los impuestos patrimoniales, y no sé si en esto María Fernanda coincidirá conmigo, van a empezar a cumplir un rol cada vez más importante en la discusión tributaria en América Latina. No solamente los impuestos, digamos, a
los impuestos que satelitalmente podemos detectar para fechar activos, sino también los impuestos a la riqueza. Otro tema va a ser lo de las exoneraciones tributarias de las importaciones, que en Venezuela han sido masivas, y habría que pensar más bien en exoneraciones para insumos y bienes de capital que le puedan servir a la producción interna. Habría que pensar obviamente en impuestos a consumos especiales con criterios ambientales que no tenemos, y en implementar impuestos que tengan más impacto sobre la equidad, y obviamente una alícuota mínima general para todo el que tenga ingresos, o algún sistema tributario progresivo para aquellos que están en la informalidad, como es algo que está tratando de implementar Ecuador en este momento. Por último, el fortalecimiento de la administración tributaria sería otra de las cosas que tendríamos como desafíos en la agenda. Bueno, eso es lo que tendría que decir sobre este tan complejo y complicado panorama por el que atraviesa Venezuela en materia económica, de finanzas públicas y en materia de tributación en consecuencia. Finalizo simplemente dándole las gracias por la invitación y esperando que este se convierta, pues obviamente, en uno de los temas más importantes en la discusión pública en Venezuela en un futuro. Muchas gracias a ti, Leonardo. Sí, esperamos también contribuir a eso. Tenemos varios planteamientos en el chat, pero quisiera abrir esta ronda precisamente por esto último, una de las últimas cosas que planteaba Leonardo y que está presente en este trabajo que citaba de María Fernanda, que está publicado en la revista Nueva Sociedad, que se llama ¿Dónde estamos? Desigualdad y reformas tributarias en América Latina, porque precisamente uno de los planteamientos que tú haces ahí es la alergia que hay en América Latina para hablar de los impuestos a las personas, ¿no? Los impuestos son estos impuestos sobre la riqueza. Y creo que hacia ahí se perfila un poco la pregunta de quién paga el cheque, y también cómo se enfrenta una discusión sobre la insuficiencia de la política del gasto. Entonces, la pregunta concreta para ti, para abrir un poco la discusión y después leer las que están en el chat, es, bueno, ¿cómo ves posible ahora avanzar en este sentido, ¿no? De los impuestos a las rentas personales, es decir, a la riqueza de forma directa? ¿Esto es para mí, Anaís? ¿O para, sí, o para Leonardo? Para mí, listo. Sí, pues, en principio para ti, sí. Bueno, ¿cómo avanzar con ese tema? Entonces, empecemos un poquito con el diagnóstico. América Latina recauda, como para ponerlo en perspectiva, la OECD, que uno siempre se compara con la OECD, no sé por qué, recauda un 8 puntos del PIB, 8% del PIB recauda en impuesto a las personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante este impuesto? Porque es el impuesto que es más redistributivo. Mientras que, por otro lado, este es impuesto al ingreso de las personas, ¿sí? Entonces, mientras que América Latina, el que más recauda es por allá Uruguay, que recauda 2%. Ya en Colombia no pasamos del 1%. Yo me imagino, Leonardo, que en Venezuela no deben pasar tampoco del 1% del Producto Interno. Si recaudan tan poquito en general, de ese impuesto a la renta a las personas debe ser menos de un 1% del Producto Interno Bruto. O sea que estamos súper desbalanceados, y como les decía, ese es el impuesto que es progresivo. Ese es el impuesto que, cuando uno analiza el Gini, que es la medida más usada de desigualdad en Europa, ese es el impuesto que logra bajar el Gini, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Ese es un poco el diagnóstico. ¿Y por qué tenemos esa recaudación tan bajita? Bueno, hay varios factores. Hay un factor, y es que nosotros empezamos a pagar impuesto de renta cuando ya somos demasiado ricos entre comillas, ¿sí? Mientras que en los países que uno conoce desarrollados, digamos, la gente del común paga su impuesto a la renta, aunque pague poquito. Mientras que aquí solamente, es más, si ustedes pagan impuesto de renta, uno podría decir, si los que me están oyendo pagan impuestos de renta a las personas, uno podrá decir que eres un gran privilegiado porque haces parte posiblemente de un 5% de la población más rica de tu país, en promedio en América Latina, no sé para el caso particular de Venezuela. Entonces, solamente lo pagan los que son muy ricos, pero al mismo tiempo
hay una población que es la hiper rica, la súper rica, que ya ahí se baja su tributación en América Latina, ¿sí? Entonces uno podría mejorarla o bajando un poquito el umbral en el que se empieza a pagar impuesto de renta, digamos, para que la gente también de clase media también pague impuesto de renta, y eso es muy polémico, eso en Colombia generó pues muchas manifestaciones, intentar hacer eso. O lo otro es hacer un intento por que la gente de altísimos, los hiper mega ricos, paguen una tasa más acorde a su nivel de ingresos, ¿sí? Entonces, yo pensaría que para poder solucionar la situación, deberíamos apostarle a las dos cosas, pero el orden sí importa, ¿ya? Entonces yo pensaría que deberíamos intentar primero hacer un gran esfuerzo porque las tasas que pagan los ricos y los mega ricos sean más acordes a sus niveles de ingreso, y después de eso empezar una discusión muy importante hacia cómo empezar a bajar el umbral y para que gente de clase media también pague impuestos, aunque pague pocos, y que nos asemejemos un poco al nivel europeo. Eso tiene bastantes beneficios, no solamente que uno puede recaudar más de ese impuesto que es tan importante, que es tan redistributivo, sino que también cuando hay más gente declarando impuestos, la administración tributaria va a tener más información de la gente. Y eso es muy importante para temas de transparencia, para temas de datos, ¿sí? Nosotros no sabemos muy buena, en Europa se sabe y se puede manejar, y en Estados Unidos y en los países pues desarrollados se puede manejar una política social mucho más clara, porque se sabe más o menos cuánto paga buena parte, cuánto gana buena parte de la gente. En nuestros países no, porque la herramienta para uno saber eso son las declaraciones de renta, y en nuestros países no se sabe. Entonces, bueno, se tiene que avanzar, y yo pienso que la forma de avanzar es así, pensar que el orden sí importa, y hay que hacer un gran esfuerzo porque la gente más rica pague tasas, digamos, acordes a sus niveles de ingreso, no tasas exageradamente, sí, porque la gente piensa, cuando uno habla de esto, la gente piensa que uno está diciendo, no, es que hay que quitarle toda la plata a los ricos, no, sino que hoy en día sus tasas efectivas son bastante bajas, y la idea es llevarlas a niveles que sean acordes con su nivel de ingreso, y luego empezar a discutir cómo hacer para bajar paulatinamente el umbral para que la gente también de clase media pague impuestos en nuestros países. Esa sería como mi Gracias. estrategia. Hay un Más par de fácil decirla que preguntas. hacerla. Así. Hay un par de preguntas más para ti. Una es de Catarina, un poco entiendo que su pregunta es actualizar entonces en qué quedó la discusión sobre la reforma tributaria en Colombia y cuáles son las perspectivas de cara a un proceso, digamos, en términos de los programas de gobierno que se plantean para las elecciones del próximo año. ¿Cómo ves tú el debate sobre la reforma, en qué quedó? Y una pregunta más sobre si podrías dar algún ejemplo de buenas experiencias en impuestos saludables o impuestos verdes en América Latina. Eso. Ok. Bueno, entonces sobre la situación en Colombia, ¿en qué quedamos? Tuvimos una reforma una propuesta de reforma que, como dijo Leonardo Vera, era en general progresiva, ¿sí? Digamos que le quitaba a los más ricos para darle a los más pobres, porque era además una reforma fiscal, no era solamente tributaria, también implicaba aumentos en el gasto y cambios en el gasto. Bueno, entonces era muy ambiciosa y proponía un montón de cosas, entre esos impuestos verdes, bueno, de todo, prácticamente se metía con todo, hasta con la regla fiscal, todo estaba metido en esa reforma. No fue muy popular, y yo creo que entre varias cosas, definitivamente ellos no supieron presentarla bien, fue un gran desatino pues del gobierno tratar de presentar esa reforma como la trató de presentar, pero también tenía problemas de fondo, y era que era bastante negativa con la clase media, ¿sí? Que la clase media colombiana no es la clase media que uno se imagina en Europa, que es clase media que tiene carro, casa y beca, ¿no? Pero no, la clase media colombiana es una clase muy empobrecida y con muchas dificultades, y esta era una reforma que era bastante cruel, digamos, con esa clase media, y yo creo que, y la clase media era de cierta forma la que salió a protestar, y que uno veía gente bastante humilde protestando, pero eso es clase media colombiana. ¿Sí? La clase media colombiana no gana el salario mínimo, ¿ya? Y esa gente se le afectaba mucho con esa reforma y salió a protestar, y bueno, y cayó el ministro y cayó la reforma. ¿Qué pasó? Que llegó a la situación en que se necesitaba una reforma fiscal que recaudara algo. Ya no se podía pensar en recaudar bastante, sino un poquitico al menos para aguantar este gobierno, que ya este gobierno está completamente destrozado fiscalmente. Y lo que se hizo fue
aumentar los impuestos a las empresas, solamente eso, ¿ya? Que en ese momento terminamos recaudando de las empresas, prácticamente es el país de América Latina que más recauda de las empresas y el mundo, porque ya América Latina recauda mucho de las empresas, y nosotros estamos recaudando muchísimo de las empresas. Yo diría que yo hice la comparación de América Latina y solamente hay un país, no incluye Venezuela, perdón, porque no lo encuentro en los datos, pero solamente hay un país que recauda más en América Latina que Colombia en las empresas, y es Cuba. ¿Sí? De resto, nosotros somos los que más recaudamos y posiblemente también del mundo. Bueno, entonces, eso fue lo que se hizo, pero nos dejó una situación que yo la veo con ojos optimistas, y es que el próximo año que haya un nuevo gobierno, que esperamos que no sea este mismo gobierno, es más, creo que la mayoría de las encuestas diría que no va a ser de esta misma línea, van a tener que hacer una reforma tributaria, pero esta vez van a tener muchos límites. No van a poder tocar mucho el IVA, sí, que es lo que siempre hacen aquí, o sea, que también acaba de mostrar Leonardo, que también es lo que hacen en Venezuela. Si hay algún problema, entonces suben un poquito el IVA y suben un poquito, y con eso es que van aumentando los recaudos, y por eso es que se va volviendo nuestros sistemas tributarios cada vez más regresivos. Pero aquí ya no pueden hacer eso, porque el IVA ya no lo pueden tocar, porque la gente sale y se sale a la calle a incendiar las ciudades, ¿sí? Entonces el IVA no se puede tocar, o si se puede tocar, se tiene que hacer unas modificaciones muy sutiles, pero pensar en que por ahí va a ser la cosa, no. Las empresas no se pueden tocar, porque ya en este momento estamos en el nivel de tributación de las empresas más altas del mundo, como les estoy diciendo. Entonces nos queda una opción prácticamente, y es tocar el tema o de los beneficios tributarios a las empresas, que eso es otro tema que es aquí muy, muy importante, que estamos llenos de beneficios tributarios y que las tasas que, mejor dicho, dime qué empresa eres y te diré qué tasa pagas, ¿sí? No todas las empresas pagan la misma tasa. Entonces, ese es un tema que podría ser para una próxima reforma, que va a venir el próximo año, eso sí lo sabemos con seguridad, porque las cifras fiscales no nos dan para otra situación, además que nos impusieron una regla fiscal con la reforma tributaria pasada, entonces quiere decir que vamos a tener sí o sí que hacer una reforma tributaria el próximo año, pero la otra cosa es tocar el tema del impuesto a las personas, ¿sí? Entonces estamos en una situación bastante, digamos, positiva. Las protestas nos dejó maniatados con las reformas que podrían ser más regresivas, y nos deja que la única opción sería trabajarle a las reformas que podrían ser más progresivas. Entonces yo lo veo con bastante optimismo. Y la última pregunta que me hiciste, la verdad, en el tema de impuestos verdes, no sé cuál es en este momento como la experiencia más exitosa de impuestos verdes. De pronto Leonardo, que escribió un documento sobre impuestos verdes, nos puede contar cuál es esa, digamos, como el caso más exitoso. En temas de impuestos saludables, el caso exitoso y el que todo el mundo trata de copiar de cierta forma es el caso de México. En el 2014 ellos impusieron un impuesto a las bebidas azucaradas, y es el que y parece que ha sido exitoso en reducir el consumo de bebidas azucaradas, no en recaudar, porque esos impuestos, la idea no es que recauden, sino que disminuyan el consumo. Y parece que han sido algo exitosos con eso, y por eso en buena parte de los países de América Latina se discute adoptar un impuesto saludable tipo el mexicano del 2014. Ese sería como el caso que todo el mundo quisiera copiar. Perdón, que aquí hay una construcción. Gracias. Leonardo, si tienes algún comentario para complementar esto de los impuestos verdes, adelante. Bueno, sí, hicimos hace años un trabajo para la FED sobre este tema, ¿no? Lo que realmente pudiéramos resaltar es que hay algunas experiencias en la región de impuestos verdes no muy masivas. Estamos muy atrás de lo que se está haciendo en otros países. Hay algunos, sobre todo, hay algunos intentos en países donde la sociedad civil tiene más conciencia de los problemas ecológicos y ambientales, de, por ejemplo, introducir estos impuestos a las bolsas plásticas, a aquellos materiales altamente contaminantes, y eso ha funcionado relativamente bien. Yo diría que primero hay que generar como muchísima conciencia social sobre el tema ambiental antes de entrar en este terreno de los impuestos verdes.
en países muy empobrecidos, como el caso de Venezuela, este no es un tema que podría ser muy popular al inicio, sino más bien en el medio de una recuperación económica, ¿no? Digo esto con todo el realismo que esto puede significar, que no nos hagamos muchas ilusiones en materia de impuestos verdes. Yo lo que sí creo es que en el caso venezolano, en donde se intenta de una manera muy improvisada y desordenada aprovechar los parques nacionales, los monumentos naturales, las condiciones naturales que tiene Venezuela para hacer algún tipo de turismo. Ahí creo que la administración tributaria tiene una tarea muy importante que hacer, y ahí sí creo que hay que utilizar mucho la imaginación y la creatividad para tratar de minimizar los daños ambientales que en Venezuela son, como bien sabemos, muy preocupantes. Esto también tiene mucho que ver con la actividad minera que se está desarrollando en Venezuela y que se está desarrollando en muchos países andinos de la región, donde este tema de los impuestos ambientales vuelve a ser un tema importante. Yo diría que en esas áreas o en esos espacios específicos de la actividad minera y el turismo tenemos que pensar bien en estos impuestos ambientales. Gracias, Leonardo. Hay un par de preguntas más. Una es para ambos. Un poco la pregunta es por la relación entre la recaudación y las economías ilícitas o impuestos ilegales. Mecanismos para mantener la transparencia, o sea, cómo se hace, o sea, qué cosas habría que hacer mínimas para que haya transparencia en el manejo de los impuestos y, bueno, y qué capacidades mínimas, por lo menos, ¿no? Requieren las instituciones para tener una buena administración tributaria. Es un poco para ambos. No sé si podemos empezar contigo, Leonardo, y seguimos con María Fernanda, y luego hay una pregunta más y ya iríamos cerrando. Bueno, sí. Venezuela, que es un país que se está dolarizando informalmente, donde hay una dolarización de facto y no conducida y orientada por una política pública, es un país donde se presta a que muchos de estos flujos transiten de una economía a otra sin la vista de la administración tributaria. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El hecho de que en Venezuela no se acepte formalmente, oficialmente, este proceso de sustitución de moneda es nocivo para la administración tributaria y, por el contrario, genera una gran cantidad de incentivos para el desarrollo de canales ilegales a través de los cuales fluye el dinero. Entonces, este es un tema que hay que atender primero, obviamente, reconociendo de que Venezuela ya es un país con un sistema multimoneda. Por cierto, esto lo debe saber María Fernanda, hay dos estados en Venezuela, Táchira y Mérida, en donde la moneda predominante de circulación es el peso colombiano. Y en estos días me enteré de que las autoridades del Banco de la República están preocupados porque por primera vez en la historia el peso colombiano se está convirtiendo en un medio de pago internacional. Entonces, bueno, digo todo esto porque, a ver, el tema, o sea, nosotros tenemos que empezar a regular el tema de multimoneda, de transacciones multimoneda, porque evidentemente al no hacerlo, eso estimula todos estos canales irregulares a través de los cuales circulan los recursos monetarios. Gracias. Bueno, Colombia también tiene una gran tradición en economías ilícitas, ¿no? Entonces, esta relación entre economías ilícitas y la recaudación, Mafer. Sí, pero la situación aquí es un poco diferente. ¿Por qué? Claro. Porque aquí hay economías ilícitas, pero aquí no hay dolarización, ni de facto ni de jure, ¿no? O sea, aquí nosotros tenemos, la gente no se paga. Es más, la gente en la calle no sabe cuánto vale un dólar, no tiene ni idea, ¿sí? Entonces, siempre por medio del blanqueo se pasa los dólares a moneda colombiana, digamos a pesos colombianos. Entonces sí hay una parte de eso que entra como a la economía, ¿ya? Que tiene un montón de implicaciones de temas monetarios, ¿sí? Pero hay una parte que sí entra a la economía y que sí entra al radar de las autoridades monetarias, perdón, de las autoridades fiscales, ¿sí? Por ejemplo,
es una proporción. Hay otra proporción que se sale de ese radar. Pero si no se pasara a pesos colombianos, sería casi que el 100% que sale del radar, ¿sí? Claro, claro. Claro, gracias. Bueno, finalmente hay una pregunta que es para Leonardo, ¿no? Pero creo que también otra vez podría reforzar un poco para cerrar con una reflexión de ambos sobre cuál es el debate. En el caso para Leonardo, si hay algún debate en la oposición venezolana sobre este asunto de la tributación y la fiscalidad como una parte integral para pensar la reconstrucción de las finanzas públicas, de la administración tributaria, del Estado, o sea, cómo tú ves eso en el caso de Venezuela. Y también un poco para María Fernanda sería la misma pregunta, o sea, ¿qué tan presente? Bueno, sabemos, ya nos dijiste que en el caso de Colombia es ineludible, o sea, no hay para dónde agarrar. Y además habiendo instituciones con todas sus debilidades, pero habiendo instituciones y cierta separación de poderes, la pregunta sería un poco cómo está esto dibujado en los programas de la oposición, en este caso al Centro Democrático, al uribismo en general. Quisiera empezar con Leonardo. ¿Hay debate en la oposición venezolana sobre estos temas? ¿Importan? ¿Preocupan? Bueno, aquí hubo un esfuerzo que se hizo hasta hace pocos meses atrás de una iniciativa que fue apoyada por la Asamblea Nacional elegida en el año 2015, que se llamó Plan País. Dentro de la iniciativa de Plan País, un aspecto importante que ahí se estaba analizando por algunos expertos, porque recordemos que Plan País era una respuesta de políticas públicas en múltiples áreas, desde la seguridad ciudadana hasta el problema ambiental, ¿no? Entonces, en lo que corresponde al tema económico, pues sí había un análisis de la crisis fiscal, más el acento no estaba tanto en la reforma tributaria o en la tributación, sino el acento estaba más en cómo ayudar en la emergencia humanitaria compleja a esta gran masa de la población que se encuentra en una situación de pobreza extrema, incluso en algunos casos cuando se hizo Plan País de hambre. Entonces, claro, pensando en esa preocupación, siempre el tema es, bueno, cómo hacerle llegar recursos a esta gente a través de, y cómo conseguir recursos a través de la comunidad internacional. Plan País estaba más enfocado en la necesidad de asistencia financiera internacional, donaciones y préstamos concesionales, que en una reforma tributaria. Y yo creo que era lógico que así se pensara, sobre todo en un país que está atravesando una caída de Producto Interno Bruto de 25 o 30 puntos cada año. Sin embargo, dejaba la puerta abierta al tema de la reforma tributaria una vez que el país entrara en una fase de ascenso o en cambio en el ciclo económico, en donde el país entrara en la recuperación. Esa era la visión que se tenía en ese momento. En la medida en que nosotros, Venezuela, entre en una fase de recuperación, y de hecho creo que casi todos los analistas coinciden de que 2022 será o estará habiendo una modesta recuperación de la economía venezolana, modesta, en esa medida este tema o estos temas se irán haciendo cada vez más importantes. Gracias. Mafer. En Colombia es parte de la discusión en este momento. Obviamente hay candidatos, en este momento estamos empezando pues como la contienda electoral, hay candidatos que están tratando de eludir un poquito el tema, pero no van a poder, ¿sí? Ya digamos que todos los analistas y las analistas lo dicen y lo repiten, que gane quien gane, el próximo año habrá una reforma tributaria. Y yo sé que los medios y nosotros también desde la academia, desde la sociedad civil, vamos a estar presionando a los candidatos para que nos digan qué es lo que están proponiendo en temas fiscales y de reforma tributaria. Algunos candidatos ya han hablado de algunos temas. Por ejemplo, el candidato que ahorita está liderando las encuestas, que es Gustavo Petro, que es como el candidato, digamos, más de izquierda, que está en este momento en las elecciones. Él ha dicho que va a hacer una reforma que va a tratar de basarse solamente en aumentar la recaudación de 4.000 personas ricas. O sea, él se ha ido a ese extremo. Hay una visión más de centro que dice sí, esas personas ricas, pero también gente no tan rica, tenemos que aumentarle los impuestos. Pero miren que ahí se está, o sea, la discusión es si se le ponen los impuestos a los más ricos o a los menos, o a los ricos que no son tan ricos, ¿sí?
Pero aquí Exacto. ya la discusión no es de como antes, que era ponerle un IVA a todo y que hay que poner un IVA plano, que esa es la discusión hace un año. Sí, un IVA plano para todo el mundo, que como Chile, que como Perú, que eso es una maravilla. Ya ahorita no es la discusión así. Vamos a ver qué proponen, digamos, los candidatos más de derecha, porque proponer lo que se proponía hace 2 años sería pues un suicidio político en este momento. Entonces vamos a ver ellos con qué salen, pero muy seguramente va a ser como alguna visión más moderada de, de, de poner más impuestos a las personas que tienen más capacidad de pago. Pero bueno, Bueno, muchas está gracias bien la por... discusión. Sí, bueno, muchas gracias. Con esto llegamos al final. Para nosotras es un gran gusto cerrar nuestras actividades del año con esta discusión. Esperamos, como decíamos al inicio con Leonardo, retomar un poco ya el trabajo más de elaboración y más que nos permita, bueno, hacer alguna incidencia pública. Y bueno, esperamos contar para eso con el trabajo que ustedes vienen haciendo, con la red de trabajo fiscal, con el trabajo de María Fernanda y un poco también lo que la FES está intentando poner en discusión para, bueno, para ver cómo podemos atajar este crecimiento tan fuerte de las desigualdades en un contexto en el que parece que la pandemia va a seguir siendo una variable interviniente en los próximos 2, 3 años al menos. Muchísimas gracias a ustedes, un gustazo, espero verles pronto personalmente, que tengan una feliz Navidad, un feliz año y gracias a quienes nos acompañaron y nos siguieron por redes. Nosotras estamos sin luz, pero bien, o sea, aquí salimos adelante. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, un Bueno, un placer, abrazo. buenísimo. Leonardo, buenísimo.